Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo ciclo. Le damos la bienvenida a nuestra querida hermana María Sol, pero antes me presento, ¿les parece? Sí, empezamos bien. Mi nombre es Dale. Mercedes Chol y voy a estar acompañando este ciclo de un hermoso tema que vamos a tratar, que es María, que es Camino de Esperanza. Y le vamos a dar el espacio a la hermana que nos cuente un poquito sobre este espacio. Bueno, Merce, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Muchas gracias a Radio María también que nos invitó para generar este espacio y poder hablar sobre nuestra madre. Qué más lindo que tengamos un espacio donde hablar sobre ella. Se dice que de María nunca se puede decir lo suficiente, que siempre hay Mm, muchas cosas lindas para decir. así Así es. que va a ser un lindo espacio que lo vamos a compartir juntos. Van a participar también otras hermanas a lo largo de este ciclo que empieza con el mes de María, pero va a terminar con Adviento y Navidad. Así Exacto. que, Ujú. sí, lindo que podamos compartir todos estos meses, estos 2 meses, junto a María. Qué lindo es poder estar cerca de ella, qué lindo es poder llenarnos de su atmósfera, ¿sí? Mm, Y poder percibir su paz, ¿no? Nosotras acá en el santuario con las hermanas, cuando recibimos a tantos peregrinos, y Merce, creo que es tu misma experiencia, vos que sos servidora ujú. del santuario, siempre escuchamos lo mismo. En este lugar se encuentra paz y Así los es. peregrinos vienen a buscar paz. Seguramente tendrás alguna anécdota que nos quieras contar en ese sentido, Merce. Sí, por supuesto, hermanas. Sí, sí, sí. Bueno, los que conocemos el santuario desde chicos, siempre fue una experiencia hermosa, ¿no? Pero vivirlo en familia, el servir, el estar, bueno, en nuestro primer servicio como familia fue el de bienvenida, que fue un desafío hermoso, ¿no? Y algo que siempre las hermanas nos dicen y algo que lo vivenciamos es el tema de la sonrisa, ¿no? A veces sabemos que llegar a un santuario es muchas veces es como llegar a un hospital de campaña, nos decía el padre Lucas, ¿no? Es esto de que muchas veces llegamos con muchos ruidos, ¿no? Llegamos con muchas preocupaciones y bueno, comenzamos la peregrinación con una sonrisa y todo cambia, ¿no? Del portón verde de nuestro santuario, todo cambia. Y lo hemos visto en muchas familias o personas sencillamente que vienen solos, ¿no? Cómo ingresan y después cuando le damos el adiós, cómo se van, ¿no? Que el rostro cambia totalmente. Es cierto, lo vivenciamos nosotros como servidores o cuando vamos simplemente de peregrinos, pero también es hermoso cuando lo vemos del otro lado, desde el servicio. Qué lindo, Merce. Acá siempre el santuario que tiene un parque que lo rodea tan grande y tan cuidado, Ujú. siempre les hablamos a los peregrinos de esa comparación del alma como un jardín. Y cuando llegamos al santuario, a veces más que tener el alma hecho un jardín, está hecho un potrero, ¿no? Porque Sí, de repente, no sé, tenemos miedos, angustias, claro. tantas cosas que hacen que lleguemos con el rostro triste y después de experimentar la cercanía de la Virgen en este lugar, ese potrero se transforma en jardín, que fue lo que pasó con este predio antes de que la Virgen se estableciera, era un potrero, ¿no? Mm. Y la presencia de ella lo transformó en jardín, y bueno, eso pasa en el alma de los peregrinos, y ojalá que eso pase a lo largo de este programa. Ahora que estamos por iniciar el mes de María, el mes de María es Así una es. linda forma de cultivar flores a María, cultivar virtudes. Quizás, Marce, nos puedes contar un poco cuál es el origen de esta costumbre en la iglesia de celebrar el mes de María. Sí, sí, sobre todo para aclarar entre nosotros, ¿no? Que hay una confusión si es en mayo, es en noviembre, cómo, ¿no? Que a veces está con, ¿no? Dando vuelta esa idea, pero nosotros lo comenzamos con el 7 de noviembre, ¿no es cierto? Con la festividad de María Medianera de Todas las Gracias. Sí, Lo culminamos el 8 de diciembre con Inmaculada Concepción, ¿no? Eso para tener como fechas, ¿no? como un marco, el marco Como un general. marco, exactamente. Y si quieren compartimos un poquito esto que vos me decías del origen.
¿Les parece? Ujú. Dale. El origen de la tradición data de la Edad Media, ¿no? La devoción mariana siempre fue el mayo, que es esto que está asociado a la primavera en el hemisferio norte, el símbolo de la vida, del florecimiento. Luego fue, ¿no? Difusión, haciendo de 1725 en adelante, se empezó a difundir la práctica de rezar y sobre meditar también las virtudes marianas, ¿no es cierto? Mm. Ujú. Se aprobó finalmente en 1815 con Mm. el Papa Pío VII, que lo aprobó Ujú. oficialmente para el mes de mayo, ¿no? Como mes mariano de la Iglesia Católica. Luego Ujú. los tenemos que adaptar a la Argentina, ¿no es cierto? El hemisferio sur. Y al caer mayo en otoño, lo que hacemos se trasladó a noviembre para mantener la conexión con la primavera y el florecimiento. Eso como para saber un poquitito más, este mes Ujú. mariano en la Argentina también coincide con la fiesta de lo que decíamos, de la Inmaculada Concepción, que es el 8 de diciembre. Lo que, Mm. bueno, tenemos esta devoción. ¿Vamos bien? ¿Algo para agregar, hermana? Lindísimo, lindísimo. Es importante esto que resaltaste, ¿no? El florecimiento, la primavera, Ujú. porque el mes de María nos quiere llevar a florecer en virtudes. ¿No? Y bueno, y eso es importante, ¿no? Eso es importante poder vivirlo así, al mes de María. Un mes donde podamos asemejarnos un poco a ella. ¿No? Mm, Con pequeñas cosas, preguntarnos siempre cómo haría María esto. Y por eso es importante conocerla a María, ¿no? así es, Conocer un poco de ella para saber cómo actuó, cómo se desenvolvió, ¿no? así Así, es. Merce. Sí, y aparte aprendemos, ¿no? Bueno, una forma de aprender también es leyendo, ofreciendo quizás también un rosario, poniendo flores en nuestro santuario hogar, poder llevar flores a la parroquia más cercana, a la Virgencita, vivirlo el mes. Vivirlo, tal cual, vivirlo al mes, sí. Y eso nos hace bien. ¿M? Tenerla a ella en el centro de nuestra vida nos hace bien. Hay quienes no comprenden por qué María, le damos tanta centralidad a María, por Mm, qué la ponemos a ella en el centro. Y hay que entenderlo un poco así. Ella no es el centro, pero está en el centro, por el solo hecho de que en la Anunciación, cuando ella pronuncia un sí, Jesús se encarna en ella misma. Y entonces el centro que es Cristo está en ella misma. ujú, Y poder mirarla a ella nos ayuda a entender mucho más el mensaje de Jesús, a encarnarlo mucho más. ¿No? Jesús asumió la naturaleza humana y con eso nos ayudó a nosotros. Él con eso elevó y dignificó toda nuestra naturaleza, ¿no? La elevó. ¿No? mm, Pero Jesús también tenía la naturaleza divina, él tiene esa unión hipostática, ¿no? Lo natural y lo divino unido, ¿no? Y por eso tenerla a María como la puerta de acceso a Jesús nos permite llegar a Él de una forma más encarnada, ¿no? Más humana, más cercana, porque María fue plenamente humana, mm, ¿sí? Ella no tenía la naturaleza divina, no tenía esa unión hipostática, no era Dios, ¿no? Pero ella va a recibir una misión, ¿no? Y bueno, en tal caso, en este programa, en este primer programa, me parecía importante que la viéramos a María como ese camino de esperanza, ¿no? Y María como una mujer de fe, que por la fe que ella vivió, mm, podemos verla como una luz de esperanza en este caminar de estos 2 meses que vamos a compartir juntos, ¿no? Una sí. de sus grandes virtudes fue cómo ella vivió la fe, ¿no? Cómo su fe fue probada, ¿no? Y cómo las pruebas la fortalecieron, ¿no? No la quebraron. ¿No? Y por eso es un modelo para nosotros, ¿no? Verla a María como la que mantuvo la fe, como la que superó las pruebas de fe. ¿No? ¿Y por qué la superó? O sea, ¿qué fue la fe de dónde le brotó? ¿Por qué tenía fe? Creo yo porque tenía una certeza, la certeza de saberse amada. Mm, Amada por alguien, ¿sí? Amada por un tú, ¿sí? Amada por Dios. Tenía esa certeza y vamos a ir descubriendo un poquito cómo se dio eso, cómo llegó a esa certeza, ¿no? ujú, Porque ella fue creciendo en la fe. Ella
no llegó de buenas a primeras a estar al pie de la cruz. Fue preparando, Dios la fue preparando para llegar a ese momento, ¿sí? María tuvo muchas pruebas de fe, lo podemos ver en la Anunciación. En la Anunciación ella tuvo que creer un mensaje que no era fácil de comprender. María también tuvo que tener una gran fe cuando nació. El Rey de Reyes, el que todos esperaban, y va a nacer en un portal, no había espacio para él, va a nacer en la mayor pobreza. Le exige fe creer que Dios, el Todopoderoso, el Creador del mundo, era tan frágil como un bebé al que le tenía que cambiar los pañales. Eso implica para ella mucha fe. También tuvo una prueba de fe cuando vivió la presentación en el templo, cuando recibe la profecía de Ana, de Simeón, y una espada atravesará tu alma. Bueno, no es fácil eso, no es No, por fácil supuesto. decir, Ujú. ¿a quién llevo en mis brazos? Al que me va a traspasar el corazón con una espada, no era el niño, pero lo que el niño traía consigo, la misión del niño, le iba a significar a ella una prueba de fe, ¿no? Ujú. Pienso en la huida de Egipto también, tener que huir, y después, estando lejos, se entera lo que pasa con los niños en su ciudad natal, cómo van a matar a tantos niños inocentes a causa de su hijo. Eso tiene que haber sido bravísimo para María, bravísimo porque ella es madre y ella entiende el dolor de una madre, y entonces ella ve lo que están sufriendo otras madres a causa de su hijo. Eso le Mm, implica, tiene que creer que es el príncipe de la paz, ¿no? Y entonces son muchas pruebas de fe que ella tiene que haber vivido a lo largo de su vida. Pienso también cuando se le pierde su hijo, se le pierde en el templo, la angustia que tiene que haber pasado, ¿no? Y ujú, después lo encuentra y le dice, pero no sabías que debía estar en las cosas de mi padre. No ujú. entiende la respuesta de Jesús. Un niño era, que le responde así a la madre después que no la había visto, la había perdido durante 3 días. Y bueno, y así muchas pruebas de fe hasta que va a llegar a estar al pie de la cruz, ¿no? Y mantener la fe invicta, intacta. ¿Cómo superó esas pruebas? No solo ella se supo amada, ¿no?, sino que cuando se tiene esa experiencia, soy amado, soy amada, así como soy, con mis luces, con mis sombras, con mi pequeñez. Piensen que María cantó en el Magnificat porque miró la pequeñez de su servidora. Ella se sentía pequeña, no se sentía grande. Mm, En esa pequeñez se sabe amada. En esa pequeñez. Cuando uno se sabe amado, aceptado, sin tener que mostrar una imagen perfecta para que los demás me quieran, sino que muestro la verdadera imagen, lo que soy. Y así todo me quieren, ahí me convenzo de que soy aceptado, que soy aceptada, ¿no? Entonces, con esa aceptación, con esa experiencia de aceptación, empiezo a comprender a quién le pertenezco. qué importante. Porque sí, yo voy a regalar mi corazón solo a la persona que tenga certeza me quiere, no porque esté interesado, porque le puedo dar algo, me quiere por mí mismo, por mí misma, Así es. Mm, ¿no? Si yo tengo esa certeza, me animo a entregar el corazón. Si no, siempre estoy resguardando el corazón. Lo doy, no lo doy, te doy un poquito, pero no todo, ¿no? Y María tenía la certeza, no, Dios me ama, entonces yo le regalo mi corazón íntegro, es, sí, ¿no? Y porque se lo regala íntegro, tiene la certeza, le pertenezco a Dios, ¿sí? Ella sabía a quién pertenecía. Y eso fue algo que ella recibe desde su familia, hay que decir, ¿no? O sea, esa certeza de sabernos amados en la pequeñez no es una cuestión de varita mágica, ¿no? Y ahí hay que entender que hay todo un trasfondo. Cuando Dios nos regala una misión, Dios prepara nuestra historia y la de nuestros antepasados para que nosotros estemos capacitados en el hoy
para asumir esa misión, ¿no? María fue elegida para una misión, la de ser madre de Dios, ni más ni menos, ¿no? Entonces, en vistas de esa misión, Dios la prepara. Y el primer acto de preparación que va a realizar Dios va a ser con la Inmaculada Concepción, que eso lo vamos a poder ver en los siguientes programas, cuando Ujú. estemos 3 al 8, vamos a hablar cómo Dios la prepara con eso que hoy lo creemos como dogma de fe. Pero la va a preparar también por medio de su historia personal, por medio de su familia, ¿sí? La familia que Dios le regala. Acá hay aspectos importantes a tener en cuenta. Dios no le regala hijos a los papás, sino que le regala papás a los hijos. Mm, qué ¿Qué profundo. significa? Qué profundo. Sí, sí. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante, tenemos que tenerlo en cuenta. Cada uno de nosotros tiene una misión pensada por Dios desde toda la eternidad y Dios nos capacita para esa misión, nos da las aptitudes para esa misión y muchas de nuestras aptitudes las desarrollamos por medio de nuestras historias de vida. Y en esa historia de vida están nuestros padres. Lo que nos dieron o lo que nos dejaron de dar. ¿Sí? Esas cosas nos hacen desarrollar capacidades o aptitudes para una misión concreta. ¿Sí? Esa historia también es la que nos hace crecer en esa certeza, Dios me amó con esta historia que recibí. ¿Sí? Con las luces y con las sombras de nuestras historias. Cuando empiece el Adviento, no me acuerdo ya en qué ciclo toca, se va a leer la genealogía de Jesús y escuchamos en el Evangelio nombres rarísimos, uno tras otro, y a veces uno dice, ¿qué sentido tiene leer tantos nombres raros y difíciles? Pero si uno se pone a estudiar el contexto histórico de esas personas, se va a dar cuenta que en la genealogía de Jesús no solo sobreabundó la gracia, sino también el pecado, ¿no? Hubo también faltas, muchas faltas, y esa también se transforma en historia santa, no porque los pecados estén bien, sino que esas cosas nos van configurando y nos van moldeando y nos van preparando para una misión. Una falta, un pecado, algo difícil, nos hace madurar, nos hace crecer en diferentes aspectos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, mirar toda la historia pasada con los ojos de Dios. Ujú. ¿Por qué Dios lo permitió? O mejor dicho, ¿para qué Dios permitió tal situación en la vida personal? Eso vamos a ver en el segundo bloque, pero antes de eso, me parecía importante mirar la historia de María, su familia, sus papás, Ujú. cómo vivió su vínculo de hija con los papás, ¿no? Que por lo que ella sabemos, lo poco que sabemos de María, de cómo responde en la Biblia, y estudiando también todos sus contextos históricos, podemos darnos cuenta que ella tenía una actitud muy de hija frente a Dios, ¿no? De una hija confiada que se sabía amada por Dios, su padre, pero eso lo tiene que haber aprendido de su familia natural, de su papá, Mm. de San Joaquín. Ella tiene que haber tenido una experiencia linda con San Joaquín. Ella tiene que haber aprendido en su casa a girar en torno al papá, ¿no? Porque el papá en una casa es el que regala seguridad, el que pone los límites, es firmeza y ternura al mismo tiempo, ¿no? Ujú. Es el que da identidad también. Es el que da seguridad para salir del nido. Y nos dicen, dale, vos podés. Al ponernos límites, sabemos después cómo desarrollarnos en la vida, porque la vida tiene siempre límites y sabemos posicionarnos, ubicarnos, y nos da seguridad. Y si Sí. nos va mal, el papá nos está mirando de lejos, ¿no? Y cuando nos va mal, nos tropezamos, está ahí para levantarnos. Y tiene que haber sido un poco así la experiencia con San Joaquín, porque después se va a ver en ella cómo ella le enseña a Jesús niño, a la naturaleza humana de Jesús, a rezar, a pronunciar Abba, papá, cuando rezaba con Dios, ¿no?
Y le tiene que haber enseñado también a girar en torno al Padre, porque esa era la misión de Cristo, conducir todo el mundo hacia el Padre. Y ella tenía la misión de ser la madre de Cristo, el que nos iba a conducir al Padre, ¿no? Entonces el reflejo de la paternidad divina en San Joaquín la tiene que haber ayudado y capacitado a ella. Santa Ana también la tiene que haber ayudado a descubrir en su papá, ¿no?, un punto de referencia, ¿no? Y esas cosas se ven porque cuando ella responde en la Anunciación, hágase en mí según tu palabra, he aquí la servidora del Señor, la esclava del Señor, la que está dispuesta a entregarse 100% a esa misión, no es una respuesta sencilla. Ahí se nota la personalidad de María, una personalidad firme, ¿no? Es firme, es segura, ¿no? No lo dice con titubeos, reflexiona, sí, primero va a reflexionar, ¿no? Pero ahí se nota esa seguridad instintiva que se gana muchas veces en el vínculo paterno-filial, ¿no? Por eso la madre contiene los afectos, ¿no? La madre une al padre con el hijo, porque sabe que el hijo va a necesitar la figura del papá, ¿no?, para sentir esa seguridad. Entonces, en la vivencia, en la historia de la Virgen, ella tiene que haber tenido una experiencia de paternidad muy vital, fuerte, en el buen sentido de la palabra, digo fuerte, no una cuestión autoritaria o déspota, ¿no? Esas son caricaturas de la imagen de padre, ¿sí? Pero por cómo ella reacciona y por cómo ella después le va enseñando a ese niño, a Jesús niño, ¿sí?, a actuar, ¿sí? Piensa en la naturaleza humana de Jesús, tenía que ir creciendo, ¿no?, según la función de la naturaleza divina de Jesús, poder girar en torno al Padre. Quienes alguna vez vinieron aquí al santuario, en la Iglesia de Dios Padre se ve esa imagen de Cristo en el momento que está resucitando. Está Dios Padre sosteniéndolo en los brazos y está en el preciso instante de la resurrección, y lo que hace Jesús es que su rostro está buscando la mirada del Padre, ¿no? Jesús mismo va a decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, ¿sí? Hago lo que da alegría a mi Padre. Esas cosas no son solo su naturaleza divina, sino también esa naturaleza humana que María tenía que moldear. Y para que ella pudiera estar capacitada para eso, tenía que haber tenido esa experiencia de paternidad en su casa. Y esa experiencia de paternidad era San Joaquín girando en torno a Dios. Entonces ella va a aprender cómo girar en torno a Dios, por medio de su papá, ¿no? Entonces esas cosas le hacen tener esa certeza, es amada, y porque es amada, sabe muy bien a quién le quiere entregar su corazón. Y por eso sabe muy bien a quién pertenece. Gracias. ¿Sí? Bueno, esas son un poco las reflexiones de hoy en torno a María, ¿no?, del misterio de María, ¿no?, cómo surge esa personalidad de María, ¿sí?, qué es lo que ella nos puede enseñar y qué es lo que nos puede regalar, ¿no? María vivió sus pruebas de fe desde el núcleo de su personalidad. Un núcleo que tenía la certeza de saberse amada por Dios, su Padre, y un núcleo que sabía muy bien a quién pertenecía. Eso le dio fuerza, eso le dio serenidad, eso le dio templanza. Dios no la iba a abandonar en ninguna dificultad, esa era su certeza. Él siempre iba a estar con ella si era ese Dios que la amaba. Y esa era su convicción, ¿sí? Estamos en silencio porque el público no sabe, pero estás rodeada de mucha gente y estamos todos en silencio siguiéndote de lo profundo y lo hermoso, y mientras vos vas hablando lo vamos pensando quizás en nuestra familia, lo vamos pensando, ¿no? Reflexionando y los que somos papás, también qué rol importante cumplimos en la vida y en la fe de nuestros hijos, ¿no?
Sí, Eh, un poco cuando vos hablabas me acordaba de la escuela de padres y demás, de cosas que hay que revisar continuamente, Mm. continuamente, hermana, y nos hace muy bien a todos. Eh, Ujú. tenemos algunas preguntitas antes de ir a la pausa. ¿Querés que la leamos para poder Bueno, reflexionarlas? ¿La lees dale, vos? dale. ¿La leo yo? Léela vos, Dale, Mercedes. perfecto. La primera es, ¿cuáles han sido las pruebas de fe que me tocan vivir en este último tiempo? Es la Ujú, primera. ¿Pude experimentar detrás de ellas que estaba Dios obrando? Es la segunda pregunta. ujú. Bueno, bueno, nos vamos a la pausa con esta pregunta. Sí, gracias, Merce. ¿Cuáles han sido las pruebas de fe que me tocaron vivir? ¿Sí? Así Vamos es. pensando en eso y ojalá que en el siguiente bloque podamos descubrir qué buscó Dios con esas pruebas. Pero quizás ahora detengámonos ahí, en esa pregunta. ¿Cuáles han sido las pruebas de fe que me tocaron vivir en mi vida? Hay días en que me vuelvo ciego y no escucho ni mi voz. Jesús, te busco y no te encuentro, no hay destellos de tu luz. Hay días en que hasta me olvido de recordar mi razón. Es cuando vuelvo a ser niño, implorando en oración. Es cuando pregunto por qué. Tropiezo y vuelvo a caer. Y apareces cuando él sí quiere ser negación. Cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó, a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti, mi Señor. Cuando intento y no consigo, y el sufrir niega mi voz, Jesús, enséñame el camino, hazme fuerte en el dolor. Es cuando nace un para qué, en marcha en ti hoy viviré. Y apareces cuando él sí quiere ser negación. Cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó, a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por tu misión, porque hoy creo en ti. Y apareces cuando él sí quiere ser negación, cuando intento esconderme en rincones oscuros y una vez más me invade el temor. Y apareces a levantar la fe que cayó, a entregarme a tu madre como educadora, hoy dispuesto a morir por ti.
Muy bien, estamos de vuelta. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en el segundo bloque de María Camino de Esperanza. ¿Cómo es el primer programa? Hice algunos líos y por empezar no dije número de WhatsApp, así que quieren mandar mensajitos, preguntas, consultas a la hermana María Sol, es el 351-8171-593. Así ahí pueden mandar mensajitos y escribirnos. Y yo, con mucho gusto, voy a leer todas sus inquietudes y os saluditos. ¿Está bien? Muy Eh, bien, perfecto. y arrancamos la segunda parte, hermana, con el bloque de testimonios de una fe probada, ¿no? Como subtítulo, la escuchamos. ¿De qué se trata? Bueno, claro, vimos un testimonio en la vida de María, porque ella Sí. es un testimonio también, y este bloque quiere mostrar testimonios más cercanos todavía de personas que han tenido una fe probada, y yo quise elegir para este bloque al padre José Kentenich, ¿no? Que su vida es un ejemplo de fe probada. La vida del padre José, el fundador del movimiento apostólico de Schoenstatt, tuvo muchas pruebas, ¿sí? Dios preparó al padre José a lo largo de su historia de vida para asumir una gran misión, ¿no? Y quienes lo conocieron en vida dicen de él, fue un padre, fue un verdadero padre, ¿sí? Y esto es llamativo porque en su vida él no tuvo padre. Decíamos que Dios regala padres a los hijos, y el padre José no tuvo padre. Y fue justamente esa ausencia lo que lo capacita para asumir su misión de ser padre de pueblos. En los próximos programas, cuando nos acompañe la hermana Lourdes, ella va a hablar de María como mujer resiliente, y seguramente va a poder desarrollar mucho de todo este tema, ¿no? Pero ahora quiero quedarme un poquito en esta prueba de fe. El padre José no tuvo padre y tuvo una madre que jugó un rol clave en su vida. La figura de paternidad la va a recibir del abuelo, pero a muy temprana edad va a quedar al cuidado solo del rol materno. Y esto es porque Dios tenía pensada una misión para él. Y esa misión consistió en gestar un movimiento mariano que gira en torno a una consagración a María, la alianza de amor. ¿Cómo se gestó esta alianza de amor en su historia personal? Hablábamos de María y de su historia de familia, ¿no? Y poder ver nuestra historia. Ahora queremos empezar a ver eso, nuestra historia personal desde una perspectiva divina, ¿no? ¿Qué es lo que Dios permitió? ¿Cómo se gestó la alianza de amor en su historia personal? Desde el vientre materno, la mamá lo va a consagrar al padre José a la Virgen. Esa consagración estuvo unida a una situación muy difícil que vivía la mamá, que al superarla, la lleva a decidirse plenamente por el hijo que llevaba en su vientre y a consagrárselo a María. En esa prueba de fe, es una anécdota muy llamativa, entró la mamá vamos a decir, la abuela del padre Kentenich, y empieza a echar agua bendita donde estaba la mamá del padre Kentenich, ¿no? Y entonces le dice, mamá, ¿qué estás haciendo? Y le dice, no sé, pero acá hay algo que no viene de Dios. Entonces, esa intervención, ¿no?, de lo divino la lleva a ella a decir, yo quiero consagrar a este niño que llevo en mi vientre a la Virgen. Y esa noche se decide plenamente por ese niño, ¿no? Después, en la infancia del niño, va a aprender a amar a María en la vida cotidiana. Va a aprender a rezarle a la Virgen, a confiarse a ella. Así María, para él, era alguien presente, ¿no?, en su historia diaria, cotidiana, ¿no? Y era alguien presente en la historia de él y en la historia de su mamá. Y va a pasar que al enfrentarse a otra situación difícil, cuando el abuelo muere, el que estaba cumpliendo el rol paterno, ¿no?, y falta el sustento en la casa, la madre se va a ver obligada a tener que dejar al niño en un orfanato, no porque lo abandonara, sino porque ella tenía que salir a trabajar, y entre tanto alguien le tenía que cuidar al niño,
y tenía también que garantizarle una buena alimentación, una buena educación, ¿no? Tenía también que ir a la escuela, ¿no? Pero ese momento fue extremadamente duro para los dos, ¿no? Fue muy difícil para el niño y para la madre tener que separarse, ¿no? Y entonces cuando estaban en el orfanato, en Alemania, en Oberhausen, la mamá atina a llevarlo a la capilla, al niño, antes de separarse, y van frente a la imagen de la Virgen que tenía esa capilla, que era la Virgen de Pompeya, y le dice a la Virgen, bueno, a partir de ahora, sé tú la madre para mi hijo, educa tú a mi hijo. Y eso va a calar muy fuerte en la historia del padre, muy, muy fuerte. Me imagino que en la de la madre también, ¿no? A tal punto va a calar, ¿no?, que ese momento se volvió en la vida del padre como el punto fijo. Toda su historia futura siempre se va a remitir a ese momento que le dio a él un sello, ¿no? Un sello mariano, y que de alguna forma lo llevó a tener la certeza de a quién pertenecía él, a la Virgen. ¿Pero por qué? Porque él tenía la certeza de que era amado por su mamá, y su mamá lo consagra a la Virgen, o sea, su mamá hace que ese vínculo que él tenía con la mamá se eleve hacia la Virgen. Entonces va a llegar a tener también la certeza de que la Virgen lo ama a él, con lo bueno, con lo malo, ¿no?, con todo. Y entonces vuelve esa misma experiencia, ¿no?, al saber quién me ama, así como soy, a esa persona le entrego el corazón, ¿no? Entonces el Padre José le va a entregar su corazón a la Virgen, va a tener la certeza, le pertenezco a la Virgen, y si le pertenezco a la Virgen, le pertenezco a Dios. En esa conciencia de pertenencia, ¿no?, cuando él ya va a ser ordenado sacerdote, sus superiores le piden que se preocupe de la educación de los jóvenes, ¿no? ¿Y qué va a hacer él? Va a tomar los jóvenes que estaban camino al sacerdocio y los va a conducir también hacia la Virgen. Va a hacer lo mismo que hizo su mamá con él, ¿no? Va a regalarles primero esa experiencia de amor humano, ¿no? Dicen que él velaba si tenían frío, les conseguía frazadas, ¿no? Hasta ropa así más abrigada que se pudieran poner. Estaba pendiente de esas cosas. Les va a regalar esa cercanía, esa certeza, alguien se preocupa de mí, y a la vez los va a conducir a la Virgen, ¿no? Y así va a ser como termina surgiendo la primera alianza de amor en Schoenstatt, ¿no?, el 18 de octubre de 1914, cuando el padre, en esa capillita abandonada en el valle de Fallendar, sella esa primera alianza de amor con María. En ese momento es como que su corazón está totalmente entregado a la Virgen, ¿no? Totalmente entregado. Y esa entrega total hace que después él pueda ir sobrellevando todas las pruebas que le tocó a lo largo de su vida. Él va a vivir muchas pruebas de fe, ¿sí? Pero siempre desde esa certeza, no estoy solo, la Virgen está conmigo. Y ese es el testimonio que les quería comentar. Hermoso, hermana. Así es hermoso. Lo escuché muchas veces, pero cada vez que lo escucho, uno renueva, ¿no? Qué importantes son los actos de fe de los papás, ¿no? Volviendo al primer bloque, y de la abuela, es un acompañamiento de familia, como vos decís, ¿no? Acompañar la fe de nuestros hijos, porque no sabemos a dónde van a llegar, a dónde llegó el padre y lo que logró, ¿no es cierto? Y que de cada crisis, confiado en la madre, nuestra mamá, podés salir adelante de cualquier situación. Eso es importante porque en el mundo de hoy, donde todo es nosotros tenemos como la total y absoluta rigidez de saber que tenemos que salir adelante, esta obligación de estar bien, de ser exitoso, de cumplir con la economía, con el mundo, con el mercado. Y tenemos que confiar en Dios primero, ¿no? Entregarnos al 100%.
¿no es cierto? Y el camino más seguro, hermoso y cálido es nuestra Madre María, ¿no es cierto? Qué lindo, Merce, qué linda tu reflexión, sí. Ujú. Hermana, hago por ahí fuera de lo que estaba planeado, pero si alguien quiere saber más, ¿dónde puede leer? ¿Qué textos, qué libros podemos recomendar? Sí. Bueno, yo para este programa tomé este libro, a ver si la cámara lo toma, ¿m? La experiencia mariana del padre Kentenich. Un libro que lo podemos conseguir en alguna de las librerías, es de la editorial Nueva Patris. Ahí Bien, se puede conseguir, ¿sí? perfecto. Y bueno, Mercedes, mira, si te parece, hacemos una nueva pausa, Por supuesto, con una hermana, pausa sí. musical, si alguno de los oyentes se anima y quiere compartir alguna de sus pruebas de fe, ¿no? Y algo más que quizás les haya resonado en este programa, tengan el tiempo para hacerlo. Perfecto, hermana. Muchas gracias. Gracias a vos. Muy bien, estamos de vuelta al tercer bloque de María Camino de Esperanza, junto a la hermana María Sol. Gracias por todos los mensajitos, nos están avisando que tenemos varios mensajitos. ¿Te parece que los leamos? Bueno, dale, así participamos a los oyentes. Muy bien, bueno, acá tenemos a Eduardo que dice buenas noches, nos habla que, bueno, creo que Santa Ana y Santo Joaquín, ambos fueron importantes en la historia de María y nos sigue hablando sobre eso, le mandamos un saludo grande. Adrián también por WhatsApp nos habla
lo que decías vos de los testimonios, ¿no? Un diagnóstico médico inesperado fue lo que me trajo mucho miedo, mi fe y amor en Jesús me ayudó a salir, ponerme en sus manos. Madre María me trajo y me sigue dando mucho paz, así que bueno, desde Rafaela Santa Fe. Javier y Mónica, saludos desde Vietnam, qué hermosas palabras, nos muestra el plan de Dios, bueno, y te envían saludos, Javier y Mónica. Y Nelida, buenas noches, ¿de qué santuario hablaban? No, quizás desde Concordia, Entre Ríos. ¿Le podríamos contar de dónde, dónde estás, hermana? Yo estoy en Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, en el santuario de Nuevo Schoenstatt, que es el santuario nacional de la espiritualidad, el primero en Argentina, bendecido por el padre José Kentenich. Y ahí respondo a la pregunta, y quiero rescatar esto de los mensajes. Creo que Santa Ana y San Joaquín, ambos fueron de igual importancia, es así, exactamente, ambos fueron de igual importancia con diferentes roles. Cada uno cumplió un rol diferente y cada rol esencial. Después vamos a ir viendo el rol de la mujer, ¿no? Hoy nos detuvimos un poco en el rol paterno. Vamos a ver también el rol de la mujer a lo largo de los programas, ¿no? Lo importante a saber es que se trata de un complemento, no de uno suple al otro, ¿no? Eso me parece importante, ¿no? Y después también esto que nos dice Javier y Mónica de Vietnam, ¿no? Qué bueno poder ver esto, que Dios regala padres a sus hijos, que nos ilumine para hacerlo con luz, con guía firme y amorosa, ¿sí? Luz amorosa. Bueno, sí, ese es el desafío que tenemos, entender que somos para los demás, estamos para los demás, ¿sí? El hijo es siempre un don, no un derecho, ¿no? Y cuando recibimos un don es para cuidarlo, para custodiarlo y para prepararlo para el futuro. Bueno, ahora nos acercamos al final del programa. Antes de terminar, quisiéramos compartir que estamos ofreciendo desde el santuario, de manera virtual y también presencial para el que quiera venir, el retiro de Adviento, ¿no? Un retiro que nos puede ayudar, ¿no?, a mantener la esperanza viva en este camino, ¿no? Y eso, Merce, quizás nos puedas contar un poquito, ¿no?, de Sí, este retiro. sí, por supuesto, hermana. Antes quería agradecer también, no estamos con tiempo, pero todos los mensajitos también en el chat de YouTube que estás recibiendo. Así que, pero en la mayoría es agradecimiento y compartir todo lo que estabas, justo estabas compartiendo. Así que le mandamos un fuerte abrazo a Griselda, que está ahí atenta y nos estaba avisando también. Muy, sí. Así es, hermana. Bueno, y tenemos entonces, dijimos, el retiro. Le podemos dejar quizás en el chat toda la info a las personas que quieran, ¿verdad? Comunicarse tanto al santuario, podemos dejar el número de WhatsApp, ¿verdad? Bien, muy bien. Sí, pero sobre todo tenemos un regalo nuevo en el santuario que es la página web, ¿verdad? Sí, así es, la página web del santuario, sí. También. Que es www.nuevoschenstatt.org.ar, y ahí van a poder encontrar información también sobre los retiros que se hacen a lo largo del año, ¿no? El último de este año es el de Adviento. Es el de Adviento, muy bien, hermana. Es más, pueden poner ¡retiros! Y va a salir toda la información que necesiten, ¿verdad, hermana? Sí, este retiro lo va a predicar el padre Martín Clavijo. Sí. Él es del clero diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires, pertenece a los presbíteros de Schoenstatt, ¿no? Y va a predicar este retiro, así como lo hizo el año pasado, y nos va a hablar de María, la estrella de la mañana, que enciende nuestra esperanza. Es un lindo retiro para cultivar los anhelos, ¿no? Los anhelos del próximo nacimiento de Jesús que vamos a tener, que vamos a tener en la Navidad, que Él nazca también en nuestros corazones. Ojalá que todo este mes de María y este caminar en la esperanza nos haga anhelar cada vez más, ¿no?,
ese encuentro de cada uno con Jesús, ¿no? Con el Jesús que nace. Así, hermana, y lo importante es que quien esté lejos sepa que pueda participar también virtualmente, ¿no? Porque también del Sí, interior del país, de cualquier punto del sí, planeta acá básicamente, puedan participar y que es una experiencia hermosa y no se la pierdan, ¿no es cierto? sí, así es. Hay posibilidades. Sí, Perfecto, hermana. Muy sí. bien. ¿Qué más podemos invitar a la audiencia? Bueno, después de este programa comienza el Rosario en Radio María, ¿m? Y eso, el rezo del Rosario es una oración bellísima que nos hace experimentar su presencia, ¿m? Que nos hace estar en su cercanía. Ese recitar una Ave María tras otro le permite al corazón es como expresarle piropos a la Virgen, ¿no? Tanto la amamos, tanto la queremos, que entonces le expresamos nuestro amor recordándole a ella el momento más feliz de su vida, que es cuando se enteró que iba a ser madre de Dios, ¿sí? Entonces, la invitación es a que permanezcan en Radio María y que se sumen al rosario que continúa este programa. Perfecto, hermana. Muy bien. Antes de cerrar este primer programa de María Camino de Esperanza, ¿hacemos una pequeña oración? Bueno, si les parece, la oración la podemos hacer unidos al Padre José Kentenich. Podemos pedir de él la intercesión para algún favor concreto que estemos necesitando, ¿no? Y podemos rezar la oración por la beatificación del Padre José Kentenich, ¿sí? Yo la leo para que todos la puedan seguir desde sus hogares. Querida Madre, Reina y Victoriosa, 3 veces admirable de Schoenstatt, te agradecemos que nos hayas regalado en el Padre José Kentenich un reflejo de la bondad y misericordia del eterno Padre Dios. Durante toda su vida, ese corazón paternal no tuvo otro anhelo que amarte y regalar amor a las personas que tú le confiaste, ayudándolas eficazmente en todas sus dificultades. Con fe en la divina providencia, creemos que desde la eternidad continuará su misión de ser Padre y guía de los que confían en Él. Por eso te pedimos que te glorifiques a través de Él y nos escuches en nuestras necesidades. Hagas que se realicen milagros físicos y de transformación interior y nos concedas las gracias que confiadamente te pedimos. Danos la conformidad con lo que Dios disponga y la salvación eterna. Concede pronto al Padre Kentenich el honor de los altares para gloria del Dios Trino. Amén. 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 Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, entonces recordamos que nos vemos el miércoles próximo, 21 horas, con María Camino de Esperanza. Buenas noches a todos. Buenas noches.